compartirlo. And one challenge is we have apostolic leaders who create a pastoral wineskin for their movement. Tenemos ministerios apostólicos que se han circunscribido a un odre pastoral. And so I've seen this very, very common issue Y lo he visto como algo muy común. where the leader is an apostle, but they don't know how to build an apostolic structure. Donde un líder es un apóstol, pero no sabe construir una estructura apostólica. Another challenge is Otro desafío, people claim to be apostles because they have apostolic revelation. aquellos que declaran ser apóstoles porque tienen una revelación apostólica, But just because you use apostolic language doesn't make you an apostle. pero que uses lenguaje apostólico no te hace un apóstol. A third challenge I see, El tercer desafío que veo, many people use the title apostle without the fruit of an apostle. que muchos usan el título de apóstol sin el fruto del apóstol. A fourth challenge I see El cuarto desafío que veo is they use the title for autocratic top-down rule. usan el título por una cuestión autocrática de estructura vertical. And as I said last night, Y como lo dije anoche, these concepts are in my 2 books on the apostolic, estos conceptos están en mis 2 libros acerca del apostólico, the global apostolic movement and the progress of the gospel, el movimiento apostólico mundial y el progreso del evangelio, and essays in apostolic leadership. y los papers o los escritos acerca del movimiento apostólico. I also have a free online Institute for Apostolic Leadership. También tenemos online el Instituto de Capacitación Apostólica That deals with all this. que trata con todos estos temas. And we're trying to get these things translated into Spanish and Portuguese. Y estamos procurando tener todos estos materiales traducidos al español y al portugués. A fifth challenge we talked about last night El quinto desafío que hablamos anoche is that apostolic leadership is not being passed down to the next generation. es que el ministerio apostólico no se esté pasando o transfiriendo a la siguiente generación. In many of the movements I have seen in the United States, En muchos de los movimientos que hay en Estados Unidos, there's very few younger leaders who embrace the apostolic. muchos de estos jóvenes ministros que están abrazando lo apostólico. And I was told that there's a similar problem in Latin America. Y he visto este mismo problema suceder también en Latinoamérica. And so in our apostolic family, En nuestra familia apostólica, we have many, many young people we are mentoring into becoming movement leaders. vemos muchos jóvenes líderes siendo mentoreados en lo apostólico y transformándose en líderes. We don't call too many people apostles. We No le llamamos a muchos apóstoles, call ¿verdad? them movement leaders. Sino que le llamamos líderes del movimiento. The sixth challenge we talked about last night El sexto desafío que hablamos anoche is apostles adopting the culture of their nation. es apóstoles adoptando la cultura de su nación. In the way they read the Bible and in the way they lead. En la manera en que leen la Biblia y en la manera en que lideran. For example, in the continent of Latin America, Por ejemplo, en el continente de Latinoamérica, many of the apostolic leaders have a conquistador spirit. muchos de los grandes líderes tienen una mentalidad conquistadora, de los conquistadores, That they have inherited from the culture that they've had for hundreds of years. que la han heredado de la cultura que ha pasado durante cientos de años. In Africa, they have a tribal leadership model, En África han tenido un modelo tribal de liderazgo, also very autocratic. también obviamente autocrático. Not every leader in Latin America or in Africa, No todos los líderes en América Latina o en África, but many that I have observed. pero muchos de los que he observado. And in the United States, En los Estados Unidos they have adopted a secular corporate culture in the church. se ha adoptado una idea corporativa secularizadora o secular, Based on the
North American value system basada en los valores, en el sistema de valores norteamericano. Bigger is better, and the more money you have, the more successful you are in God's Que eyes. cuanto más grande sea, mejor, que cuanto más dinero se genere, más prosperidad de parte de Dios. That is an American gospel, not a biblical gospel. Ese es un evangelio norteamericano, no es el evangelio bíblico. And the last thing we talked about last night, Y lo último que hablamos en la noche de anoche, we seemed to experience a very powerful move of the Spirit right after, y luego percibimos ese mover del Espíritu tan poderoso, was apostles building their own empire instead of the kingdom. es apóstoles construyendo sus propios imperios en lugar del reino. And we talked about how this goes against the cross-shaped life Jesus has called us to live. Y cómo esto va justamente en contra de la vida cruciforme que Jesús espera de nosotros. How many people were here last night? ¿Cuántos de los que estuvieron aquí estuvieron anoche? How many people were impacted by the Spirit? ¿Y cuántos fueron impactados por el Espíritu que se estuvo moviendo anoche? It was a very transformational moment last night, Fue un momento muy transformador el que vivimos anoche, where waves of the Spirit was flowing. con las oleadas del Espíritu fluyendo entre nosotros. And somebody told me they felt like it was the spirit of the fear of the Lord that came upon us. Alguien me dijo que fue como el temor de Dios, el Espíritu de temor de Dios que vino sobre nosotros, That brought cleansing que to us. trajo limpieza a nuestros corazones. Now I'm going to start part 2. Ahora vamos a comenzar la parte 2. The 8th challenge I see Los 8 desafíos que veo is many apostles do not take the time to seriously study the Word of God. que muchos apóstoles no se toman el tiempo de seriamente estudiar la palabra de Dios. Many of them are practitioners, but they are not scholars. Muchos de ellos son amateurs, no son profesionales. And I believe that we need to be practitioner scholars. Necesitamos ser profesionales en el estudio de la palabra. It shouldn't be one without the other. No puede faltar uno sin el otro. You see, Paul the Apostle was a scholar, but he was a practitioner. No solo ser un estudioso, sino también un practicante. Of course, Jesus, our great apostle, was also a great scholar. Pablo no solamente era un gran estudioso, sino un gran practicante de la palabra. And I am shocked at the lack of depth I hear in preaching in the church today. Y me asombra la poca profundidad que hay en muchas predicaciones que escucho en estos días. Much of the preaching is what we call soundbite preaching. Mucha de la predicación es predicación lineal, They superficial. take a passage of scripture and they get something from Twitter and they preach it. Toman un pasaje de la Escritura, lo combinan con algún Twitter que leyeron y lo predican. It's even worse in the prophetic movement. Y es aún peor en el movimiento profético. I even hate to call it prophetic. Aún detesto llamarlo profético. They don't even use the Bible. Ni siquiera usan la Biblia. They just get up and tell you the dreams they had. Se paran y comienzan a contarte los sueños que tuvieron. But the Old Testament prophets were all scholars. Pero todos los profetas del Antiguo Testamento fueron estudiosos. They were immersed Estaban inmersos in the biblical narrative. en la narrativa bíblica. And in the apostolic movement, we have to go to another level. Y en el mover apostólico necesitamos movernos en otro nivel. At this time, I only drink wine. I don't drink water. Últimamente desearía tomar más vale vino, no tanta agua. It's not strong. Esto no es Take it away. no es suficientemente fuerte como para mí. If my wife is watching, I'm sorry, honey. Si mi esposa está mirando, perdón, mi amor. When she doesn't travel with me, I don't behave. Cuando ella no viaja conmigo, no me comporto muy bien. And because of the lack of serious Bible study, Y a causa de un no muy serio estudio bíblico, and I'm not talking about getting academic degrees. yo no estoy hablando de un nivel académico o de título académico.
are many people with academic degrees who lack a lot of biblical knowledge. Porque muchos que tienen títulos no tienen conocimiento concretamente bíblico. But because of a lack of knowing the biblical narrative, Pero a causa de que no conocen la narrativa bíblica correcta, there is a great lack of discernment right now in the body of Christ. acontece un muy poco discernimiento en el cuerpo de Cristo. Some apostles are preaching crazy things. Muchos apóstoles están predicando cosas locas. And pastors are following every new trend. Y pastores que están siguiendo cualquier movimiento o cualquier tendencia. And people are being seduced by false prophets. Y los pueblos persiguiendo o siendo detrás de falsos profetas. And there's a lot of syncretism taking place. Hay mucho sincretismo teniendo lugar. In Africa, they mix it with ancestral tribal religion. En África se combina una combinación con los ancestros y con los espíritus. In America, they mix the gospel with self-help messages. En América se combina con un mensaje de autoayuda. And in Latin America, they also mix it with various elements. Y en Latinoamérica con otros tantos elementos. And so, in Hebrews chapter 5, En Hebreo capítulo 5 it connects biblical knowledge with discernment. conecta el conocimiento bíblico con el discernimiento. The church believes that discernment just has to do with seeing in the spirit world. El discernimiento muchas veces es visto en la iglesia como algo que tiene que suceder con algo espiritual. But you cannot have discernment without strong biblical knowledge. Pero no tendrás un discernimiento correcto sin un conocimiento sólido de la Biblia. You can pray 8 hours a day, but if you don't know the Word of God, you will have no discernment. Puedes orar 5 o 8 horas por día, pero si no tienes conocimiento bíblico, tu discernimiento no será adecuado. And in Hebrews 5 it says, by this time you ought to be teachers. En Hebreo capítulo 5 dice, porque debiendo ser ya maestros, So you need someone to teach you again the basic principles of the Word of God. después de tanto tiempo tenéis necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. You need milk, not solid food. Todavía necesitan leche cuando ya tendrían que comer comida sólida. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, Porque todo el que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia. because he is a child. Porque todavía es un niño. But solid food is for the mature, Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. those who have exercised the powers of discernment, Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento. trained by constant practice Entrenados por constante ejercicio. to distinguish between good and evil. Para distinguir entre el bien y el mal. Then in Hebrews chapter 6, verse 1, Y en el capítulo 6, verso 1, he said, therefore let us leave the elementary principles of the doctrine of Christ por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, and go on to maturity. vamos adelante a perfección, madurez. And so he's connecting knowledge of the Word of God with discernment. Así que está conectando conocimiento de la palabra de Dios con discernimiento. And he's saying you can't mature unless you first master the first principles of Y Scripture. dice, no pueden madurar si no manejan y se vuelven profesionales en los rudimentos, en lo básico. And that's why they didn't even call someone a disciple in the book of Acts. Así que tienden a no llamar ni siquiera discípulo en el libro de Hechos, After the day of Pentecost, después del día de Pentecostés, until chapter 6, hasta el capítulo 6, because the new believers porque los nuevos creyentes had to commit themselves to the apostles' doctrine. se habían comprometido en la palabra apostólica, en la doctrina apostólica. And they were just called believers until Acts chapter 6. Y se les llama creyentes hasta el capítulo 6. So we have a lot of believers in Latin America, but we don't have a lot of Y disciples. tenemos muchos creyentes en Latinoamérica, pero no tenemos discípulos. And I can say the same about the USA and Africa, everywhere.
Y puedo decir lo mismo de Estados Unidos o puedo decir lo mismo de África. You will be shocked how little people know the basics of Scripture. Usted sería choqueado de ver lo poco que la gente sabe de las bases de la doctrina. You ask the average Christian, Un cristiano promedio, give me 5 verses on the deity of Christ. y le pido 5 versículos de la deidad de Cristo. Give me 3 verses on heaven and hell. Dame 3 versículos acerca del cielo y el infierno. Give me 3 verses on the resurrection. Y dame 3 versículos acerca de la resurrección. Give me verses on the second coming of Christ. Dame algunos versículos de la segunda venida de Cristo. Give me verses on salvation is by grace, not by works. Y dame algunos versículos acerca de salvación por gracia y no por obras. Ask them what eschatology is. Bueno, explícame qué es la escatología. Ask them if the Holy Spirit is a person or a force. Si le pregunto si el Espíritu Santo es una persona o una fuerza. Ask them if good people go to heaven. Pregúntenle si la gente buena va al cielo. Ask them if Jesus was a created being or was he always God. Pregúntenle si Cristo era un ser viviente o era Dios creador. And in the USA, more than half of the evangelical Christians got those questions wrong. Y en Estados Unidos, más de la mitad de los cristianos evangélicos va a responder esas preguntas mal. But if you ask them about scriptures on faith or healing or prosperity, they know those scriptures. Pero si le preguntan acerca de versículos de fe, de prosperidad, de sanidad, de eso saben. And if we went back in time and we brought some apostles to this day and age, they wouldn't even recognize the church in some Y cases. si traeríamos los apóstoles del primer siglo y los pondríamos en una máquina para este tiempo, creo que no reconocerían a la iglesia que tenemos en estos días. And so there's some great things taking place. Así que hay grandes cosas aconteciendo y sucediendo. It's not all negative. No son todas negativas. There are great moves of God represented right in this room. Y hay moveres de Dios genuinos de parte de Dios como los que hay en esta habitación. I'm just talking about global Y challenges lo que estoy hablando es desafíos globales. that we have to be aware of and pray about. Y tenemos que estar conscientes y orar por ellos. We also see how Paul said that all scripture is breathed out by God Como dice el apóstol Pablo, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. and profitable for teaching, for Y reproof, for correction, útil para redarguir, para enseñar, para traer corrección. so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Para que el obrero de Dios esté plenamente equipado para toda buena obra. And when Paul wrote that, Y cuando Pablo escribe esto, he was talking about the Old Testament. él estaba hablando acerca del Antiguo Testamento. The New Testament wasn't yet recognized. Todavía el Nuevo Testamento no había sido reconocido. They just had some of his letters and some of the Gospels circulating. Apenas había algunas cartas y algunos evangelios circulando. And perhaps Galatians and Y James. posiblemente hayan sido Gálatas y Santiago. And many pastors don't even read the Old Testament. Y muchos pastores ni siquiera leen el Antiguo Testamento. Many Christians just read the book of Psalms and Proverbs. Muchos cristianos solo leen el libro de Salmos y Proverbios. And yet, we have to understand that all 66 books of the Bible talk to each other. Y tenemos que entender que los 66 libros de la palabra hablan entre sí. And so you can't interpret a verse properly if you don't understand the narrative of Scripture. Y no puedes entender un versículo si no comprendes la narrativa de toda la Escritura. It's not just knowing the Greek and the Hebrew. No es suficiente saber el hebreo o el griego. You can make the Greek mean anything you want it to mean, Puedes hacer entender el griego lo que quieras hacer entender del griego. because there's many similar meanings with one word. Porque hay muchos significados similares con una sola palabra. The only safe way to interpret Scripture La única manera segura para interpretar las Escrituras is to put the whole narrative together. es colocar toda la narrativa conjuntamente. And so every verse is interpreted by its chapter.
para que cada verso sea interpretado en su capítulo. And every chapter is interpreted by the book it's in. Y cada capítulo sea interpretado por el libro que lo contiene. And every book is interpreted by the testament it is in. Y cada libro esté en el contexto de su testamento. And the testament is interpreted by the big story of God Y cada testamento leído desde la gran historia de Dios, that runs from Genesis to Revelation. que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Big story of his kingship, La gran historia de su reino, of the kingdom. de su reinado. Most importantly, of Christology Lo más importante, de su cristología, and redemption. de su redención. Those four themes run through every passage. Para que cada uno de esos 4 temas vayan a través de los pasajes. And they are connected together through 66 books. Y estén conectados mutuamente a través de los 66 libros. And the more of the Bible you know, Y cuanto más usted sabe de la Biblia, and the more of the Bible you can summarize, y cuanto más usted puede resumir de la palabra, the better it will be for your discernment and ability to interpret Scripture. mejor será para tu interpretación y para tu discernimiento de la palabra y de las personas. This is why I wrote a book last year called My Hermeneutic, Por eso el año pasado escribí un libro que se llama Mi Hermenéutica, because I have a burden to participate in the church in helping it interpret Scripture. porque tenía una carga de compartirlo con mi iglesia justamente este tema. And I'm hoping we can get it translated in Spanish and Portuguese Y espero que lo possibility, podamos tener traducido al español y al portugués aquí con la mejor buena. because there is a very big dot of lack of understanding biblical interpretation. Porque hay un gran vacío, un gran hueco en la interpretación bíblica, en la correcta interpretación bíblica. Just know, and once you see this, your total life is transformed. Y cuando lo veas, toda tu vida es transformada. You fall in love with the whole Bible, not just pet verses on healing. Y te enamorarás de toda la escritura y no solamente de algunos versículos que tenemos de bastón. So unless we do this, we will lack discernment. Y a menos que lo vivamos a esto, tendremos un poco de discernimiento, muy poco de discernimiento. Let me move on. Déjame moverme hacia A adelante. ninth challenge, El noveno we desafío, already spoke about this, ya hemos hablado acerca de esto, is apostles building a corporate culture rather than a family. es apóstoles construyendo culturas corporativas propias en lugar de una familia. Number 10, Número 10. the 10th challenge I see is Número 10, el desafío número 10 que veo is apostles not understanding church history. es apóstoles no entendiendo la historia de la iglesia. We are not just to know scripture, but we should have a general overview of church history. No solo necesitamos un conocimiento bíblico consistente, sino un recorrido histórico de la Biblia, de la historia. You don't have to be experts in it, Y necesitamos volvernos expertos. but we have to have a general understanding. Pero necesitamos tener un conocimiento general. And I realize in Brazil, evangelicalism is only less than 100 years old. Y por lo que entiendo, en Brasil la iglesia tiene menos de 100 años. Pentecostalism is not that old here. Y el pentecostalismo no es tan antiguo aquí. But according to the latest studies by Lausanne, the Pentecostal movement is the largest in Brazil in the whole world. Pero según los estudios que ha hecho Lausana en cuanto al pentecostalismo, el pentecostalismo es el movimiento de mayor crecimiento en Brasil que en el resto del mundo. And the average Christian in 2024 speaks Spanish. Y la mayoría de los cristianos en el 2024 hablan español. It used to be English, and now Spanish is the most popular language amongst Christians in the world. Solía ser el inglés, pero ahora, en 2024, pasaron a ser los hispanos el mayor número de cristianos. And so Latin America is making amazing progress. Así que Latinoamérica está haciendo un avance increíble. But to go to another level of discernment, Pero para ir a otro nivel de discernimiento, believe we need to start understanding our church history.
Necesitamos entender mucho más de nuestra historia de la iglesia. Why is that? ¿Por qué es esto? Because Jesus has been building his church for 2,000 years. Porque Cristo ha venido edificando su iglesia por 2000 años. The Holy Spirit has been at work for 2,000 El years. Espíritu Santo ha estado obrando en la iglesia por 2000 años. The apostolic movement was not born in the 1950s. El movimiento apostólico no comenzó en 1950. That's an erroneous teaching given by what we call the Restoration Movement. Y es una enseñanza equivocada, errónea, que ha sido dada a través del ministerio de la restauración apostólica. When you read church history, Cuando lees la historia de la iglesia, you see there's always been apostles, verás que siempre hubo apóstoles. even if they didn't use the title. Aún cuando no se usaba el título, There's always been prophets, siempre ha habido profetas, even if they didn't use the title. aunque no se le haya dado el título. And so we know the Holy Spirit's been working for 2,000 Y years. sabemos que el Espíritu Santo ha estado trabajando por 2000 años. He works differently in every culture and context. Él ha trabajado de formas diferentes dependiendo de la cultura y el contexto. On the day of Pentecost, En el día de Pentecostés, the outpouring of the Spirit el derramamiento del Espíritu Santo didn't just result in people speaking in tongues. no fue solamente para que la gente hablara en lenguas. Jesus said that we would receive power to be his witness. Jesús dijo que recibiríamos poder para ser sus testigos. And that power, Y ese poder, as we look at the book of Acts, como lo vemos en el libro de Hechos, gave us the ability to strategize, nos dio el poder de la estrategia. gave us the ability to communicate the gospel to different Nos contexts, dio el poder de comunicar el Evangelio a diferentes contextos. gave us the ability to discern the will of God in the midst of crises, Nos dio el poder de discernir la voluntad de Dios en momentos críticos. gave us the ability to problem solve. Nos dio la habilidad o el poder para resolver problemas. You see this in the book of Acts. Lo ves en el libro de Hechos. The first day of Pentecost, El primer día de Pentecostés, the church had a massive crisis on their hands. la iglesia recibe una crisis inmediata en sus manos. What was the crisis? ¿Cuál fue la crisis? 3,000 people got saved 3000 personas fueron salvas, who came from other que countries. vinieron de otros países. What are we going to do with them? ¿Qué vamos a hacer con ellos? If they go home, they will not grow. Si se vuelven a sus casas no van a crecer. And so they had to sell their property. Así que tuvieron que vender sus propiedades. They had to put people in their homes if they Tuvieron could. que traer a las personas a vivir a sus propias And casas. they had to share their food. Y tuvieron que comenzar a compartir sus alimentos. People who don't know how to interpret scripture Personas que no sabían interpretar las escrituras. say that the Bible is teaching communism Dicen que la Biblia enseña ahí comunismo and socialism. y socialismo. Had nothing to do with that. No tiene nada que ver con eso. It was to try to accommodate 3,000 people to disciple them. Lo que sucedía es que estaban tratando de acomodar 3000 nuevos creyentes dentro del contexto que tenían. And so the power to be his witness Así que el poder de ser sus discípulos, sus testigos, was not just speaking in tongues and healing. no era para que hablaran en lengua o sanaran, It was the ability to strategize. sino era el poder de la estrategia. And it was the ability to break through in every culture. Y era el poder de tener victoria o atravesar diferentes culturas. Which also included signs and wonders and healing. Que también incluye señales, prodigios y maravillas. So when we read church history, Cuando leemos la historia de la iglesia, we marvel at the work of the Holy Spirit for 2,000 years. vemos el poder del Espíritu Santo por 2000 años. How people like St. Patrick broke through into Ireland. Cómo el mensaje del Evangelio entró a través de San Patricio a Irlanda. And overcame the Druid priests and the false gods of the Celtic religion. Y cómo venció a la cultura y al sacerdocio druida del territorio. We marvel at people like St. Boniface, who was able to convert Germany. Cómo San Bernabé pudo entrar en Alemania By cutting down an oak tree dedicated to the false god Thor. y entró y cortó el árbol que estaba dedicado al dios
And when God didn't strike him down dead with lightning, Y cuando cayó ese árbol, they converted to Christianity. lo prendieron fuego y se convirtieron al cristianismo. We marvel at the writings of St. Augustine, No, vamos a las escrituras que dejó San Agustín, who wrote a book called The City of God. que escribió ese libro que se llamó La Ciudad de Dios. He gave an explanation of why Rome was fallen. Y nos da la explicación de por qué Roma ha caído. Because people were blaming Christianity for the fall of Rome. Porque la gente había comenzado a culpar al cristianismo de la caída de Roma. And the principles of the City of God influenced the church for 1,000 years. Y los principios de ese libro, La Ciudad de Dios, ha influenciado a la iglesia por miles de años. And we can go on and on and Y on. podemos seguir y seguir y seguir. We're understanding how the Spirit is operated in every continent, in every context. Al ver cómo el Espíritu Santo ha ido trabajando en cada continente y en cada contexto. The Bible teaches us in Hebrews chapter 12, verse 1, El Hebreo capítulo 12 nos dice la palabra that we are surrounded by a great cloud of que witnesses. estamos rodeados por una gran cantidad, por una nube grande de testigos. The context of that statement Y el contexto de esa declaración started in Hebrews 11, comienza en Hebreo 11, where the writer of Hebrews talks about all the great heroes of the faith in the Old Testament. donde el escritor a los hebreos nos habla acerca de los grandes héroes que lo habían precedido. And he's saying that the church in heaven is connected to the church on the earth. Y nos deja claro allí que la iglesia en el cielo está conectada con la iglesia en la tierra. The Old Testament saints and the New Testament saints know what's happening, and we're surrounded by their witness. Y cómo los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento están interconectados en el discernimiento. Not that they talk to us, No que ellos hablen con but nosotros, they are our witnesses because we're supposed to learn from them. pero son nuestros testigos porque se supone que tendríamos que aprender de ellos. Their courage should give us courage. Ellos tuvieron el valor para que nosotros tomemos el valor. Their story should inform our story. Sus historias deben formar nuestras historias. Their faith should encourage our faith. Su fe debe animar a nuestra fe. We see in the book of Deuteronomy, chapter 32, Vemos en Deuteronomio capítulo 32. Moses told them, remember the days of old. Recuerden los días pasados, dice Moisés. Consider the years of many generations. Consideren los años de muchas generaciones. Ask your father, and he will show you. Preguntad a vuestros padres y ellos les mostrarán. Your elders, and they will tell Y you. a sus ancianos y ellos les contarán. Psalm 78, El Salmo 78, talking about the works of God. hablando acerca del obrar de He Dios. said, we will not hide them from our children, Dice, no le esconderemos esto a nuestros hijos, but tell the coming generation the glorious deeds of God pero le contaremos a las siguientes generaciones las grandes obras de and the nuestro Dios wonders that he has done. y las maravillas que Él ha hecho. And when we understand these passages, Y cuando entendemos estos pasajes, even in Proverbs chapter 2, inclusive en Proverbios capítulo 2, where we're commanded to walk in the way of good men donde nos dice, caminen los caminos de los buenos hombres and keep to the paths of the righteous. y manténganse en el andar de los justos. It's not just the biblical heroes, No solamente son héroes bíblicos, but there have been heroes of the faith for the last 2,000 years pero ha habido héroes de la fe en estos últimos 2000 años también, that we can learn from, de quienes podemos aprender. even though what they wrote was not inspired scripture. Aunque lo que escribieron no sea palabra inspirada, But the way they lived conformed to scripture, pero como lo que vivieron expresó las escrituras. with some exceptions. Son algunas excepciones. And when we look at the message of Stephen, Saint Stephen in Acts chapter 7, Y cuando vemos la declaración de Esteban allí en el capítulo 7 de Hechos, before he was martyred, antes de ser martirizado, he summarized the whole story él hace un resumen de toda la historia of Israel. de Israel. He was immersed in his own history. Él estaba inmerso en esa historia. And we see Saul was partaking in his death. Y vemos a Saulo que estaba siendo participante de su muerte. Many people believe when he was converted, he had the mantle of Stephen.
Y dice mucho que cuando él se convirtió todavía tenía el manto de Esteban. Because when you compare the message of Stephen in Acts chapter 7 Porque cuando comparas el mensaje de Esteban en el capítulo 7 with Paul's first recorded message in Acts chapter 13, con el primer mensaje de Pablo en el capítulo 13, you see incredible similarities to the way they laid out the history of un Israel. montón de similitudes en ambos mensajes. So we need to know our Bible history, but we need to know our church history. Necesitamos saber nuestra historia bíblica, necesitamos entender también nuestra historia de la iglesia. Let me move quickly. Déjenme moverme un poco más rápido. An 11th challenge I see El 11º desafío que veo is the tendency to commission apostles in a city es la tendencia de comisionar o reconocer apóstoles en la ciudad without the recommendation or participation of their local leaders. sin la recomendación o la participación de los líderes locales. I've seen apostles from the U.S. come into other countries, He visto a apóstoles de Estados Unidos entrar a otros países and without knowing the context of the city y sin conocer el contexto de su ciudad and even the reputation of a pastor, y sin conocer la reputación de ese pastor, they commission him an apostle. lo comisionan como apóstol. I heard it caused a lot of problems in Italy, He visto cómo ha producido un montón de problemas en Italia, in parts of Latin America. en muchas partes de Latinoamérica. It's definitely caused problems in the USA. También ha producido muchos problemas de este tipo en Estados Unidos. I heard of a Latin American apostle He escuchado de un apóstol latinoamericano holding big conferences all over Latin America. que llevaba adelante grandes conferencias en toda Latinoamérica And in one conference, he commissioned 600 apostles. y en una conferencia él ungió a 600 apóstoles. This is madness. Es una locura This causes so many problems. y eso les tragó tantos problemas. It either lifts Trajo up, tantos problemas. it lifts up the heart of the man commissioned as an apostle. It lifts him up with pride. Y eso liberó mucho orgullo Or it can cause competition in a y city. comienza a producir competencia dentro de la ciudad. And it is a grievous action to disrespect the local leaders in a city. Es una grave decisión que trae, que menosprecia el valor de los líderes locales. When an outsider comes and commissions somebody an apostle, Cuando alguien externo viene y reconoce un apóstol localmente. and I also believe sometimes that's another form of colonialism. Y también creo que esa es otra forma de colonialismo. I remember one time I was ministering in Africa, Recuerdo que una vez yo estaba ministrando en África and I was going to a certain part of Africa twice a year. y solía ir a una parte de África 2 veces al año. And I was ministering to 2,200 pastors. Y estaba ministrando a 2.200 pastores. And in one day, they brought me and two other Westerners together Y un día nos llevaron a mí y a otros occidentales a un lugar to share with 100 of the top leaders of that country. y nos llevaron a compartir con los líderes top, los 100 líderes top de su país. And the question that they gave us was, what is your vision for Africa? Y la pregunta que nos hicieron fue, ¿cuál es su visión para África? And so I said, let me go last. Y yo dije, bueno, déjenme a mí último. So one person got up from England. Así que uno se levantó de Inglaterra They said, my vision is to start hundreds of churches. y dijo, nosotros queremos, nuestra misión es levantar 100 iglesias. And I want you to partner with me. Y queremos que ustedes se vuelvan socios con nosotros. Another Westerner got up, Otro occidental se levantó talked about their vision for Africa. y habló sobre su visión para África. And I want you to partner with me. Y quiero que ustedes se asocien conmigo. When I got up, Cuando yo me paré they said, what is your vision for Africa? y me preguntaron cuál es su visión para África. I said, I have no vision for Yo le Africa. dije, yo no tengo una visión para África. And I was totally silent for about 3 minutes. Y me quedé en silencio, nos quedamos en silencio como 3 And minutos. the
person who invited me was getting very nervous. Y la persona que me invitó se empezó a poner nerviosa. Then I explained what I meant. Y luego expliqué lo que quería decir. I said, I don't have authority in your country. Y le dije, yo no tengo autoridad en vuestra nación. God's not going to give me vision for your country. Dios no me va a dar una visión para su país. He's giving it to the apostles of your country and the Dios pastors. le ha dado esa visión a los apóstoles de esta nación. I am here to wash your feet. Yo he venido para lavar vuestros pies. I'm not here to tell you what to do. Y no he venido a decirle lo que tienen que hacer. God is not going to tell me how to reach your community. Dios no me va a decir a mí cómo ustedes tienen que alcanzar su comunidad. He put you here as the apostles and leaders, not me. Dios nos puso a ustedes como apóstoles y líderes, no a mí. I'm only here because you invited me. Yo estoy aquí solo porque ustedes me invitaron. I'm not here to plant churches. Yo no vine aquí a plantar iglesias. I'm here to support those of you who are planting churches. Estoy aquí para sostener, apoyar a ustedes que están plantando las iglesias. At one point, they even wanted to give me this whole network of 2,000 pastors. De un punto al otro ya me querían entregar las 2.200 iglesias a mí para que me haga cargo de sus pastores. And I told the guy, it says, you are the one who convenes them, not me. No, ustedes son los que tienen que hacerse cargo, no a mí. I said, you live here, Ustedes viven not aquí, me. no yo. I can help teach you, Yo les puedo enseñar, but I'm not the apostle here. pero yo no soy el apóstol aquí. And I could have received them Y no pude recibirlo. and made my biography look great. Así que hicieron que mi biografía se viera hermosa. We have thousands of churches in Africa. Tenemos miles de iglesias en África. And I see some of these people from the West say, we have 5,000 churches in Africa. Yo he visto a muchos occidentales decir, tenemos 5.000 iglesias en África. We have 5,000 in Latin America. Tenemos 5.000 en Latinoamérica. And I laugh and I say to them, I ask them this question. Y yo salí de ahí y le hice esta pregunta a este grupo que estaba conmigo. I said, you have 5,000 pastors? ¿Ustedes tienen 5.000 I pastores? said, yes. Sí. I said, but how many sons are you walking Pero with? ¿cuántos hijos tienen que caminan con ustedes aquí? What matters is how many sons you're walking with. Lo que Not how many importa churches. es cuántos hijos caminan contigo y no cuántas iglesias tienes. So I have seen people commission apostles He visto hombres comisionando apóstoles because it's a psychological manipulation y porque es una manipulación psicológica to flatter them, a elogiarlos to get them to come under their cover. para que vengan debajo de su cobertura. It's a way to get people to join your network. Es una forma de atraerlos a tu red. Now, I don't know what anyone does here, Yo no sé lo que hace la gente acá. and if anyone has done that, I have no idea, so I'm not picking on anybody. Y si alguno lo está haciendo, yo no le estoy dando este mensaje a ese uno, no estoy tratando con ese uno que está haciendo acá. And maybe subconsciously they don't even know what they're doing. Y tal vez inconscientemente lo estuviste haciendo. So I'm not trying to be judgmental or critical, No estoy enjuiciando ni criticando. because every situation is different, so you have to know the context. Porque cada situación es especial y necesitas conocer el contexto. So I'm just speaking in general principles. Estoy hablando en principios generales. From my observation, Desde mi observación, it was a way of roping people into their network. lo veo como una forma de robar personas para su propia And I red. think we need a healthy dose of the fear of God. Necesitamos una saludable dosis del temor de Dios The way we live, en la manera que vivimos, the way we operate in our en la apostolic manera que networks. operamos en nuestras redes apostólicas. We have to stop playing these games, Necesitamos dejar de jugar estos juegos, because at the end of the day, porque al final del día, unless the Lord builds the house, we labor in vain. a menos que Dios edifique la casa, trabajamos en vano. So we need to build with honor, Tenemos que edificar con honor and we need to operate with honor y with tenemos que everybody. operar con honor entre todos. I go to I do conferences and people say, I want to be under your covering. Cuando hago alguna conferencia viene gente a decirme quiero estar bajo su cobertura And I will never take them unless y nunca los tomo a menos que it's a leader of a movement who
wants to work with me. sea un líder de un movimiento que quiera trabajar conmigo. Unless the Holy Spirit makes it very clear to me, A menos que el Espíritu Santo sea muy claro conmigo. I will say to them, you have apostolic leaders in your own city. Connect with them. Yo le diría, tienes líderes apostólicos en tu propia ciudad, conecta con ellos. Because when you don't operate with honor, Porque si no operas con honor, people will lose trust in you. la gente perderá la confianza en ti. And they will not work with you anymore. Y ya con el tiempo no querrán trabajar contigo. And I have seen people come into regions and poach other pastors from movements. Y he visto a otros venir a las regiones y coachear a algunos pastores con su movimiento. When I was in Cuba, the Cuando estuve en Cuba, apostolic movement had a very bad reputation. entré a un movimiento que tenía muy mala reputación. This was 20 years ago. Esto hace 20 años atrás. There was an apostolic movement from the U.S. Era un movimiento apostólico que venía de Estados Unidos and they would take people from denominations y estaba trayendo personas de las denominaciones, like the Assembly of God, como las asambleas de Dios, and they would take them because they said, we give you $200 a month. y los estaban trayendo porque le decían, le vamos a dar $200 al mes. So they purchased their allegiance with money. Así que compraban su fidelidad con dinero. And people rejected the apostolic movement when I was there. Y la gente comenzó a rechazar el movimiento apostólico a causa de eso. There's a few other things I'll mention. Hay un par de cosas más que quiero mencionar. I'm going to skip some points Voy a saltar algunos puntos because we're running out of time. porque nos estamos quedando sin tiempo. I hope you don't mind how honest and real I'm being. Espero que no se incomode por lo honesto y lo directo que estoy siendo. I'm not trying to make anybody happy. No estoy tratando de que nadie se ponga feliz. I'm just trying to be practical. Estoy tratando de ser práctico. Whether you agree with me or not, Puede estar de acuerdo conmigo o this no. is only my opinion. Es solo mi opinión. Another challenge I see Otro desafío que veo is people call somebody the apostle of a nation or a city. es llamar a una persona el apóstol de la ciudad o de la nación. Some of my friends have done that with others. Algunos de mis amigos han hecho eso con One of my friends was called the apostle of the United States. uno de mis amigos se hizo lo llamaron el apóstol de Estados Unidos. And this guy's not even an apostle of his house, never mind the United States. Y este ni siquiera era un apóstol de su casa, mucho menos era de Estados Unidos. And I'm talking about famous people that you would know have done this. Y estoy hablando de gente famosa que muy posiblemente usted aún conozca. People have even told me, you're the apostle of New York. Hay gente que me ha dicho, eres el apóstol de Nueva York. And I laugh at them and I say, New York is so big. Me reí diciéndole, Nueva York es tan grande, There are many people who've never heard of me. que hay gente que jamás escuchó de mí. You can't have one apostle of a city that big. No puedes ser el apóstol de una ciudad tan grande. You have apostles who speak different languages and leading different ethnic groups. Tienes apóstoles que dirigen diferentes grupos étnicos que hablan diferentes lenguajes o idiomas. You have people who don't even know they're an apostle as O apostles. sea, hay gente que ni sabe que yo soy un apóstol entre apóstoles. When you call someone the apostle, Cuando le llamas a alguien el apóstol, you are setting them up for problems. lo vas a estar colocando a esa persona para problemas. Even the first church started with 12 apostles working together. Aún la primera iglesia comenzó con 12 apóstoles trabajando juntos. We need to work towards an apostolic collegiality. Necesitamos trabajar hacia una colegiatura apostólica. We have to stop being like the world, Necesitamos dejar de ser como el mundo, where we compare ourselves with other people. dejar de compararnos con otros. And if somebody does get lifted up to be the most influential leader in a nation, Y si alguno de nosotros se levanta como el líder más influyente de nuestra nación, let it be God who does it, not man. y dejen que Dios lo haga y no los hombres.
dice, I'm not going to get into this, but no sé cómo voy a poder here's another challenge. aquí otro desafío. Calling politicians and marketplace people apostles. Llamar a los políticos y a los ministros del mercado apóstoles. Now, these people may function in an apostolic way, Tal vez estos hombres pueden funcionar apostólicamente en esos ambientes, but it is not helpful to them pero no es útil para ellos when you give them ecclesial titles. cuando le das títulos eclesiásticos. It will limit their influence. Va a limitar su influencia. People in politics will think they're crazy. Y la gente de la política van a pensar que están locos. And it also gives marketplace leaders the idea they don't need the local church. Y también le da a los ministros de mercado la idea de que no necesitan de la iglesia. I have met numerous marketplace leaders He visto muchos líderes de mercado who told me that their business is their church. que dicen, mi negocio es mi iglesia. And they do Bible studies once a week with their staff, and that's their church. Y hacen estudios bíblicos una vez a la semana con su equipo de... Paper on this, and so I don't have time to get into it, but it's a problem locally. Tengo un documento escrito de unas 80 páginas acerca de este tema que no tenemos el tiempo ahora de entrar. The last challenge, with the 2 minutes I have, El último desafío que tenemos en estos 2 minutos que me quedan, I believe we should primarily use the word apostle as a function, not an office or a title. necesitamos usar la palabra apóstol primeramente como una función y no como un título. In Latin America, Latinoamérica it's more appropriate to use the title apostle es más apropiado usar la palabra apóstol because the church historical equivalent has been the bishop. porque la iglesia tiene así como un equivalente con el obispo. But in church history, they didn't use the term apostle starting in the 2nd century. They called them bishops. Pero en la historia de la iglesia no se les llamó de esta manera, sino obispos a partir del siglo II. Out of respect for the original 12 apostles. Con la intención de mantener el respeto de los primeros 12 apóstoles. But in Latin America, Pero en Latinoamérica, the church has tried to distance itself from the hierarchical operation of the Roman Catholic Church. la iglesia evangélica ha tratado de alejarse de la estructura jerárquica de la iglesia católica apostólica romana. And because of that, Y por causa de a eso, lot of apostolic leaders use the title apostle. muchos de los líderes apostólicos usan el nombre apóstol anteriormente. And I have no problem calling Ben Apostle, Gustavo Apostle, Welly Apostle, Y no tengo problema de llamar a Ben apóstol, a Gustavo apóstol, a Welly apóstol, because in the context of how the Spirit is operating in this continent, it's appropriate. porque en el contexto de la manera en que el Espíritu ha trabajado en este continente es apropiado. But in other contexts, Pero en otros contextos, it's in where I am, my context, it's been rejected as a title. pero en mi contexto, por ejemplo, en el que yo vengo, sería rechazado usar ese título. So we use it more as a function and a description than a title. Porque lo usamos más como una función o una descripción que como un título. When we look at Scripture, Cuando vemos la escritura, the only office is the office of bishop or elder. el único oficio que vemos es el oficio de obispo o de anciano. And so Paul didn't say Apostle Paul, Pablo no dice el apóstol Pablo, he said Paul an apostle. Pablo apóstol. It was a description of his ministry. Era una descripción de su ministerio.
Again, the Holy Spirit works differently in every context. Pero por favor, el Espíritu Santo opera diferente en diferentes contextos. And so when I'm in Latin America, I feel very comfortable using the title with certain people. Y me siento muy cómodo en Latinoamérica usando ese título con ciertas personas. So this is where we have to operate with honor, Aquí es donde tenemos que operar con honor, not dogmatically, no dogmáticamente, to build the body of Christ para edificar el cuerpo de Cristo, and to build an apostolic collegiality that's global. para formar este movimiento apostólico colegiado que es a su vez global. And when we do that, Y cuando lo hacemos, we will advance the kingdom of God. vamos a provocar un avance en el reino de Dios. I hope I didn't discourage anyone today. Espero no haber desanimado a nadie en esta noche, en esta mañana, Just bringing out some challenges that I see, sino colocar algunos desafíos que puedo ver, but I see far more great things happening than negative things. pero puedo ver muchas cosas grandiosas que están pasando que las negativas. And the apostolic movement Y el movimiento apostólico is the fastest growing expression of the body of Christ in the es world la today. expresión que más está creciendo en todo el mundo en nuestros días. So with fast growth, there's going to be some messes and mistakes. Y por supuesto, con un crecimiento masivo va a haber errores y cosas que necesitan corregirse. I'd rather have wildfire than no fire. Prefiero tener un fuego impetuoso que no tener ningún fuego. And like I said, the evangelical movement in Brazil is relatively new. Y como dije, el movimiento evangélico en Brasil es bastante nuevo. And the Pentecostal movement is the largest in Brazil than in any other country, including the U.S. Y el movimiento pentecostal en Brasil es el más grande aún que en Estados Unidos. So with this massive growth, we're going to make some mistakes. Así que con este crecimiento masivo vamos a cometer errores. And that's why we have meetings like this. Por eso tenemos reuniones como estas. I used to lead annual meetings like this every year in New York City. Yo solía tener reuniones anuales como estas en Nueva York. And we called it a consultation. Y le llamamos reuniones de consultación, de consulta. We didn't call it a conference No le llamamos conferencia, because we were learning from one another porque estábamos aprendiendo mutuamente and interacting. e interactuando. So God bless you. I hope this was helpful. Así que Dios te bendiga, espero que esto te haya servido.